Nuestra invitada especial, la escritora Victoria Guerrero. Un gran aplauso, burras. Y los dejamos con el inicio del evento. Muy buen día y aquí estaremos. Muy bien, muchas gracias, Alex. Buenos días, muchachos. ¿Cómo están? ¿Emocionados? Muy bien. Bueno, pues el día de hoy, como parte de la celebración de la Feria Internacional del Libro, presentamos aquí en nuestra escuela la bienvenida a Victoria Guerrero, que es una escritora muy importante que tenemos que conocer y que hoy tenemos el placer y la fortuna de tenerla aquí como parte del programa Ecosfil, y que pues sin más voy a hacer una presentación breve de su obra y un poco de lo que ha hecho para después dejarla a ella con ustedes, ¿sí? Victoria es escritora, investigadora, académica y activista feminista. Sus publicaciones más recientes son Y la muerte no tendrá dominio, del Fondo de Cultura Económica del 2019, Diario de una costurera proletaria del 2019 también, Berlín del 2019, En un mundo de abdicaciones, que es el libro que tenemos aquí, del 2016, Un golpe de dados, novelita sentimental pequeño burguesa, del 2016. Asimismo, en Ecuador, a dúo con el poeta chileno Raúl Zurita, publicó Zurita más Guerrero, del 2014, y el compilatorio de su poesía bajo el título de Documentos de Barbarie, del Poesía 2002-2012. Y finalmente, que comprende los Paracaídas, editores 2013, que comprende los poemarios Ya nadie incendia el mundo, Berlín y cuadernos de quimioterapia. Es doctora en literatura hispanoamericana por la Universidad de Boston y magíster en estudios de género en la Pontificia Universidad Católica del Perú, porque es peruana, ¿verdad? Sus poemas han aparecido en diversas revistas y antologías nacionales e internacionales y han sido traducidos al alemán, inglés, francés, portugués y finés. Ha sido invitada a diversos festivales de poesía, entre ellos al World Village Festival de Helsinki, la Feria del Libro de Bogotá, el Paranus Festival de Londres y el Latinele de Berlín. Actualmente cuida a su perro Varela y a Nicolás, su gato. Paralelamente ejerce la docencia en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Victoria Guerrero ha desarrollado una obra poética marcada por la reflexión sobre los límites del lenguaje, sobre la enfermedad, sobre el cuerpo, la política y la estética. Moviéndose en las aguas de la teoría de género, los discursos críticos sobre el poder y el arte, la poesía de Victoria Guerrero intenta repensar la relación entre poesía y acción, entre arte y vida, poner en diálogo la historia personal, la vida política del Perú, la función social de la poesía, con el siglo y sus barbaries. Diálogo nunca resuelto y a veces teñido de escepticismo, dolor, nihilismo, otras veces con un impulso renovador. Bienvenida, Victoria. Buenos días, muchas gracias por la invitación, chicas, chicos, chiques, gracias por estar aquí. Para mí es muy emocionante porque además siempre digo que es mucho más bonito estar en lugares donde no se habla solo de la poesía, porque generalmente los poetas son muy aburridos y casi no te escuchan en realidad, solo quieren escucharse a sí mismos muchas veces. Y
claro, cuando uno va a otros lugares donde se está explorando o uno está ejercitando el lenguaje, la poesía a partir de los propios sentimientos primero de uno, ¿no? Porque es así como aparece también la escritura, ¿no? Porque la poesía está cargada de subjetividad y por eso los alumnos cuando comienzan a escribir, las alumnas, se sienten muy cohibidos de mostrar lo suyo, porque piensan que es realmente la revelación de sí mismos a los otros. Con el paso del tiempo, cuando te vuelves una escritora o una poeta medianamente reconocida, te das cuenta que los que no están iniciados en la poesía poco pueden entender de los sentimientos que están allí, porque la poesía no es un lenguaje fácil, ¿no? Es un lenguaje que puede ser muy difícil, dependiendo de la poética de cada autor o autora. Hay poetas muy abiertos, muy narrativos, y hay poetas muy herméticos. Por ejemplo, si leemos a Vallejo, o si leemos Piedra de Sol de Octavio Paz, por decir solo unos, claro, para entrar allí, para navegar ese lenguaje, se necesita un entrenamiento, como en todo y como en la vida también, ¿no? Necesitamos ese entrenamiento. Entonces, creo que cuando uno comienza a escribir justamente se revelan esas cosas y hay enfrentarse al mundo, los propios sentimientos no es fácil. Y siempre muchos escritores por eso guardaban sus poemas en los cajones de sus mesas de noche, ¿no? Porque no querían que nadie más los leyera. Pero eso es la escritura, pues enfrentarse a uno mismo también, ¿no? Enfrentarse a uno mismo y luego poco a poco ir alimentando esa escritura con nuestra propia lectura, ¿no? Que es bien importante, sobre todo para quien de verdad quiere escribir. Vivir es importante, leer es muchísimo más importante, conocer, ¿no? Y bueno, a mí me ha dicho Lilian que acá hay varias chicas que también son feministas, ¿no es cierto? Cuando nos iniciamos en el feminismo también tenemos que leer, también salimos a las calles, también nos damos cuenta desde que nacemos que somos nombradas y puestas en un lugar. Y creo que cualquier mujer sabe que cuando es puesta en ese lugar toma conciencia, ¿no? Toma conciencia, aunque no lo quiera decir, sabe que está en ese lugar y que ese lugar no es igual a su compañero o al de su hermano o al de su padre o al de un otro varón dentro de su casa o fuera de ella. Siempre hay limitaciones, siempre hay espacios donde no puedes estar, sea porque la ciudad es peligrosa, el ambiente es peligroso y también hay justificaciones con respecto a eso. El control del cuerpo de las mujeres por protección o simplemente por control siempre está allí, ¿no? Por eso la lucha finalmente dentro del feminismo es que todos podamos caminar en igualdad de condiciones en los mismos espacios, finalmente, ¿no? Que nadie nos diga que no camines por aquí o no vayas por allá porque te puede pasar esto o lo otro. Y eso es en todos los ambientes, digamos, en todos los espacios. Y también lo mismo con los hombres, ¿no? O sea, ¿por qué tener que mostrar que son valientes o que pueden ir más allá de todo cuando la vida también te demuestra que hay cosas en las cuales hay que tener miedo, ¿no? Creo que hay que darle otra lectura a la idea del poder, qué cosa es el poder y cómo vamos a ejercerlo, ¿no? Generalmente el poder en nuestras sociedades latinoamericanas ha sido visto como un espacio de imposición, como un espacio autoritario, como un espacio donde hay que vencer y poner al otro en un lugar de sumisión, ¿no? Y creo que ese es el gran reto de las masculinidades, justamente cuestionarse esos espacios, ¿no? Y no solo eso, es también una victimización de los hombres desde que nacen, ¿no es cierto? Ponerlos en ese lugar, enfrentarlos al no llorar, enfrentarlos a tener que ser, o a enfrentarse a los retos más peligrosos, ¿no? Tener que ser el mejor en eso. Entonces creo que las nuevas generaciones
Me da mucho gusto que se puedan dar cuenta de eso y que sean más abiertas a explorar su propia feminidad, su propia masculinidad, ¿no? Tanto varones como hombres, y también las nuevas disidencias, ¿no? que están trayendo muchos de estos temas para discutirlos. Bueno, pero yo empecé a hablar de la poesía, no importa. La poesía tiene que ver también con eso, porque finalmente yo también soy mujer, reflexiono sobre eso. Soy activista dentro del campo literario, observo también lo que está habiendo en América Latina en general, ¿no es cierto? O sea, dentro del campo literario es también observar qué ha pasado en nuestra tradición, cómo las poetas han sido relegadas o puestas en ese cajón oscuro y que ahora están siendo, por la fuerza del movimiento, están siendo traídas al presente, ¿no? Y siempre digo que traerlas al presente no significa solamente endiosarlas, sino también tener una mirada crítica sobre ese presente. Pero lo importante es que sepamos que existen, ¿no? No que las dejemos en visto, ¿no? Como, ahí están, ¿no? Sino que las leamos y que las critiquemos. Porque solo esa es la única manera de poder hacer que eso que escribieron ellas tenga movimiento, esté presente, esté también en nosotras, que sepamos que alguien antes que nosotras hizo algo para que nosotras estuviéramos aquí. Alguien antes que yo, en el campo peruano, en el campo latinoamericano o en general global, hizo algo antes que yo. Las feministas, las mujeres que fueron a la escuela, las que fueron a la universidad, las mujeres que trabajaban en la costura, se juntaron, hicieron huelgas, pidieron por sus hijos, pidieron por un lugar en el espacio fuera de la casa, ¿no? Hicieron muchísimas cosas y sabemos que muchas de esas personas también arriesgaron su vida por esas cosas. Entonces, no somos únicas en el mundo. Para estar sentados aquí hay alguien que me ha dado eso, ¿no es cierto? Y también soy consciente de mis privilegios, soy consciente de dónde nací, por qué estudié en la universidad que estudié, porque había y esa era la narrativa de mi casa y no podía ser distinta a esa narrativa. Entonces, creo que todas esas cosas me han llevado a estar sentada aquí, porque también es un poco el azar, ¿no? Un poco la voluntad y por otro lado también el azar de estar sentada aquí como parte de las cosas bonitas que suceden al venir a la feria del libro. Porque la feria es una cosa, ¿no? En la feria te encuentras con todos los escritores y todo eso que es parte de mi trabajo. Bueno, eso está bien. Pero digamos, la parte más linda es encontrarse con la gente joven, con la gente que te quiere escuchar, con la gente que quiere saber, que todavía piensa que el mundo puede cambiar, ¿no? O sea, eso es bien importante. Los demás ya estamos curtidos, no sé, ¿no? O sea, ya podemos seguir diciendo 1000 discursos, pero lo que importa es los que están acá sentados, los que van a hacer otras cosas, los que piensan que es posible hacer otras cosas en este mundo, que todavía tienen la capacidad de soñar, de pensar, porque si ustedes también están aquí es porque han salido de un mundo que también está cargado de violencia y sabemos que salimos a las calles y hay violencia de todo tipo, desde la microviolencia hasta la violencia más grande, ¿no? Que es la violencia de la guerra, de los desaparecidos, del narco, etcétera. Y eso es algo que también pasa en mi país, no es nada nuevo para mí, ¿no? Además, cuando fui adolescente y fui joven, pues en los años 80 y 90, yo era niña, después joven, entré a la universidad y vivimos 20 años de conflicto armado interno, ¿no? Entonces esos 20 años, pues uno aprende también a sobrevivir con ese tipo de violencia. Y aprender a sobrevivir con ese tipo de violencia supone también una cierta indiferencia con el sistema. Cuando vives y sales a la calle, cuando eres chica y ves a gente pidiendo limosna, a gente que te pide cosas y que no tienes lo que tú puedes tener, ya es una violencia. Porque tienes que ser indiferente. Porque si te pusieras sentimental por cada pobre que ves en el mundo, ya estarías muerta, ¿no? Tienes que pasar indiferente a ellos de alguna forma. Son parte como del paisaje de la ciudad o de la comunidad donde vives.
Entonces creo que todos esos procesos, ¿no? De donde uno proviene, lo que uno quiere, lo que uno desea, todos esos procesos son parte de la escritura también, son parte de lo que va a aparecer en esa escritura. Y bueno, acá Lilian me ha dado un montón de tarjetas muy bonitas, donde hay, bueno, están los nombres de ustedes, Estrella, no sé, quiero nombrarlas, porque si no te nombran no existes. Estrella, Mónica, bueno, no quiero decir todos sus nombres para no avergonzarlas de repente, Jennifer, ¿ah? Acá me pusieron con mi gato, Emily, acá dice Ana, creo, Ana Lisette, Emily otra vez, Naomi, Estrella otra vez, Carla, Jennifer, gracias por estas tarjetas, por dedicarles tiempo, por dedicarles cariño, ¿no? Y bueno, así al azar voy a agarrar alguna de las preguntas. Esta primera dice, ¿cómo es tu proceso creador? No sé, a mí, por ejemplo, cuando vino la pandemia, ya no escribí nada. Fue como un momento de un gran paréntesis para mí. Como que la pandemia se supone que era el momento decisivo donde tú ibas a hacer todas las cosas que no pudiste hacer en tu vida, ¿no? Así te lo pintaron, así te dijeron. Y además se soltaron un montón de cosas en PDF y todas las películas del mundo a las cuales podías ver porque estaban liberadas. Y eso ibas a hacer los primeros 4 meses de la pandemia mientras estuvieras encerrada en tu casa. O sea, eso duró 15 días, ¿no? Cuando te diste cuenta que no iba a abrirse, que ibas a tener que seguir encerrada. Y además empezaron los problemas de la convivencia, ¿no? Te empezaste a dar cuenta que no te gustaba pues vivir 24 horas con algunas personas de tu casa, ¿no es cierto? Que extrañabas a tus amigos o no sé, infinidad de cosas y te dabas cuenta que tampoco te podías engullir la cultura, ¿no? Que la cultura es algo que comemos poco a poco. Entonces, como que en ese momento mi proceso creativo quedó allí como en un stand-by, ¿no? Pero uno piensa que es un stand-by, no sé, es que yo hablo desde la poesía. La poesía es también algo muy, muy de las entrañas, ¿no? No es algo tan racional, aunque sí hay una conciencia, obviamente, del lenguaje, ¿no? Todo poeta es consciente del lenguaje. Y nos damos cuenta de la conciencia del lenguaje, por ejemplo, desde cualquier palabra que aparentemente no es un insulto, sino un eufemismo. Nosotros sabemos cuándo nos racializan, cuándo nos sacan o nos marginalizan a través de las palabras. Y la poesía es eso, es devolverle esa densidad a esas palabras, ¿no? Entonces, digamos que en ese tiempo quedé como en un stand-by porque había escrito muchos textos de prosa y otros de poesía, y quedó allí, quedó como me volví muy desordenada, tenía muchos textos abiertos, muchos Words abiertos de diferentes proyectos, y con el paso del tiempo los empecé a retomar, pero aún me cuesta, ¿no? Aún me cuesta, pero yo sé que ahora, por ejemplo, tengo un proyecto muy claro que es hablar del cuerpo, de la enfermedad y también de lo animal, ¿no? Yo hablar de mi perro. Ahora suena gracioso, pero es como yo soy idéntica a mi perro en el sentido más animal posible, ¿no? Y es un poco, bueno, lo hablo así muy abstracto parece, ¿no? Pero ya se verá cómo sale eso, pero digo, todos los libros que me compro ahora tienen que ver con eso, ¿no? Tienen que ver con el dolor, tienen que ver con lo animal, con cómo miramos el mundo animal, pero ya no cómo nos miramos, sino cómo ellos nos miran a nosotros. No es que porque he visto a mi perrito, no, eso no, ¿no? Es una cuestión más salvaje, más silvestre, ¿no? La mirada de ellos hacia nosotros. ¿Nunca se han puesto a pensar en eso? ¿Cómo nos miran? ¿O qué piensan de nosotros? ¿No?
Bueno, no podemos saberlo, obviamente, ¿no? No podemos saber qué piensan de nosotros, pero tenemos manifestaciones de algún tipo de comunicación cuando les duele algo, o cuando están enfermos, o cuando están a nuestro lado, ¿no? Entonces creo que por ahí parte un poco mi exploración y también por un proceso muy personal de enfermedad, ¿no? Son como, mi cuerpo pasó por un tratamiento que me hizo sentir así muy cuerpo, ¿no? Era mi cuerpo contra la máquina, algo así, ¿no? Entonces, en eso me sentí como muy, muy animal y muy salvaje, ¿no? Entonces, todos los libros que compro tienen que ver con eso, ¿no? Y claro, mientras los voy leyendo, mientras, digamos, voy por ese camino, yo sé que eso va a empezar a aparecer, ¿no? O sea, que todo este tiempo, que yo pienso que ha sido un tiempo de sequía, no es un tiempo de sequía, es un tiempo simplemente de trabajo que va a ir dando como resultado la escritura que yo quiero, ¿no? O sea, en la poesía es un poco así. Yo siempre pienso que escribe todos los días, pero no todo lo que escribas va a ser bueno. En un momento tú vas a hacer el tamiz, ¿no? Pero escribir todos los días lo que sí te da es que vas a soltar la mano. Y un día te vas a soltar la trenza y por fin vas a encontrar tu voz. O sea, ¿cómo quieres escribir? ¿Cómo quieres poner tu voz en este mundo? Tu personalidad. ¿Cómo quieres ser distinta o distinto de otro que también escribe, ¿no? Y eso es, digamos, el sello de cualquier escritor o escritora, ¿no? Acá dice Mónica, ¿en algún momento dudaste si estabas hecha para escribir? Bueno, a mí me costó mucho porque cuando yo entré a la universidad no sabía qué cosa iba a estudiar. Y las relaciones con mi mamá eran muy tensas, ¿no? Mi mamá era una persona un poco complicada, ¿no? Era complicada porque por un lado era muy liberal, ¿no? Siempre me decía, tú viajas, haz tu vida, no dependes de nadie, ni de ningún hombre, bla, bla, bla. Pero el día que le dije que me iba de mi casa, me dijo, no te vas de la casa sino casada, ¿no? Y eso me sorprendió. Pero yo lo que hice fue que yo alquilé mi departamento y le dije, mi departamento ya está alquilado, chao, ¿no? Fue un poco así como me fui de mi casa. Después ya lo aceptó, yo qué sé, ¿no? Pero bueno, en ese mismo sentido, cuando yo entré a la universidad, según yo iba a estudiar psicología, ¿no? Pero no, me di cuenta que no era lo que me interesaba y, claro, mi mamá, literatura, además estamos hablando hace 20 o 30 años, o sea, ahora ustedes tienen como la posibilidad de estudiar muchas cosas y además los chicos en la universidad incluso pueden tomar carreras de muchos otros departamentos. Antes eso era súper rígido, o sea, estabas en tal facultad y tomar un curso en otra facultad era como el fin del mundo, o sea, no te dejaban, simplemente. Por eso, cuando yo estudiaba en los años 90, había muchos estudiantes que además, porque yo estudié en una universidad privada, que es la Universidad Católica, y muy cerca queda la Universidad de San Marcos, que es la universidad pues más famosa de Perú, ¿no? Y de América Latina, no sé, la más antigua, ¿no? Y esa universidad es pública y es muy buena y es gratuita. Entonces, ¿qué hacían? Mis compañeros que eran obligados a estudiar administración, derecho, ¿no? Porque sus papás les decían, tienes que estudiar eso, pues estudiaban la carrera que querían de humanidades en la Universidad de San Marcos. Entonces estudiaban como 2 carreras, claro, se volvían locos, pero eso era lo que hacían. Entonces yo un día dije, mamá, ¿sabes qué? No voy a estudiar eso, voy a estudiar literatura. Bueno, le dio la pataleta como un día, pero al final lo aceptó, ¿no? Al final lo aceptó y fue así como, claro, pero estudiar literatura no significa que iba a escribir, o sea, ya me encontré con otra realidad. Porque la facultad de literatura no te hace escribir, sino se hace leer, estudiar crítica, puede ser profesor, puede ser crítico, escribir sobre obras o investigador, ¿no? No existía el creative writing que ahora existe en muchos lugares. Entonces fue un poco como un desvío de mi carrera, ¿no? Y claro, yo para pagar mis cosas dicto clases, pero a mí lo que me interesa es la escritura, ¿no?
Ese es más o menos el camino, como uno va haciendo, porque bueno, estamos en estos países y en estos países no sé, la vida es muy distinta, ¿no? Y uno va haciéndose la vida un poco con las cosas que va encontrando, con las herramientas, con los recursos, sobre todo con las personas, ¿no? Porque uno va tejiendo también muchas relaciones de amistad, de afecto, de cariño y esas relaciones también te impulsan hacia a encontrar también tu camino, ¿no? De alguna forma. Y no sé, a ver una más. Acá dice, ¿qué aconsejarías a los jóvenes para que abran su mente a la perspectiva de género? ¿Ustedes qué piensan, chicas? ¿Cómo le abrirían la mente? ¿Así? ¿Con un machete? ¿Ah? No sé, yo pienso que no sé, a veces como que las charlas no sé si tienen algún sentido, pero es quizá en la propia comunicación, ¿no? Con los compañeros, con los amigos, con las compañeras, las relaciones con otros espacios. A veces nosotros pensamos que nuestro espacio es único y no sé, es la revelación de nuestro mundo. Pero cuando uno viaja o sale de nuestra comodidad o de la incomodidad del mundo en el que vivimos, nos damos cuenta que el mundo es muchísimo más grande y que hay otras personas que pueden tener una mirada más similar a la nuestra, que hay otras sociedades que pueden ser muchísimo más democráticas, ¿no? Que pueden aceptarnos como somos de alguna forma, ¿no? Y creo que es un poco ir por allí, ¿no? Ir buscando también el lugar donde nos sintamos bien, ¿no? Pero y traer esa fuerza y a través de esa fuerza también activarnos, ¿no? Activarnos, no quedarnos calladas nunca, ¿no? Yo sé que es difícil cuando eres joven, es difícil porque tu palabra, lo que tú digas, va a generar una consecuencia. Siempre, siempre lo que digas va a traer consecuencias, ¿no? Entonces, necesitamos de gente a veces que esté callada, pero necesitamos también de la otra que hable, que levante la voz. Siempre es importante eso, ¿no? Levantar la voz, yo creo, sobre todo contra las injusticias, ¿no? Que además son de todo tipo. ¿Cómo comencé a escribir? Bueno, yo al principio, saben, antes como no existían talleres en la universidad, yo, claro, tenía el deseo de escribir, estaba muy presente, muy presente, ¿no? Y claro, cuando tienes así como una sequía de lugares donde encontrar ese lugar que te pertenece o donde deberías estar, ¿dónde están las otras personas que son como yo? ¿No? ¿Dónde las encontraba? Entonces empecé a buscar en el periódico dónde había talleres. Me ponía a buscar, ¿no? Hasta que encontré uno, pero según yo iba a escribir novelas, ¿no? Entonces entré a uno que era de novela y a la primera que me dijeron, describe esto. Y además, claro, estamos hablando de esa época donde toda la mirada es profundamente masculinista, ¿no? Todos teníamos que escribir a la manera de Vargas Llosa, ¿no es cierto? Que es nuestro escritor más famoso, ganador del Nobel y yo qué sé, aunque bueno, políticamente pues estoy totalmente opuesta a las cosas que dice hoy, ¿no? Es profundamente pues conservador, ¿no? Bueno, entonces, claro, me dijeron, no, eso que has hecho es ejercicio muy malo. Y entonces justamente después había un taller de poesía y me quedé y me gustó, porque el tallerista era muy didáctico. Eso también es importante, ¿no? A veces uno va a algo pensando que ves como lo de, ¿no? Ahí va a estar el corazón de su vida y finalmente te encuentras con que de repente el profesor o esa otra persona no es muy receptiva, no puede ser muy pedante, yo qué sé, entonces también como que te sientes rechazado, ¿no? Por ahí. Pero bueno, él era muy didáctico, ¿no? Entonces comenzamos allí como 6 personas y luego nos invitó a su casa y además era un coleccionista muy grande de libros, de poesía, ¿no? Y entonces, claro, nos hicimos muy amigos y así fue como para mí se abrió la escritura, ¿no? De esa manera. Y luego cuando viajé fuera, viví algún tiempo en los Estados Unidos, allí sentí que muchas cosas para mí se revelaron, ¿no? Una, que tenía 1000 bibliotecas, ¿no? Que eso fue muy importante para mí. Y otra, que ya no me sentía con el corsé de mi familia o de todo el mundo
pensando yo que podían leer mis cosas más íntimas, ¿no? Las cosas que yo podía escribir, ¿no? Y eso me gustó mucho, ¿no? Esa distancia, que ahora le llaman la sana distancia. Bueno, esa fue muy sana. Sí. ¿Y qué? ¿Sigo hablando? Bueno. Bueno, yo quería hablarles de este libro. Yo sé que ustedes han leído ese, que es una compilación un poco de mi escritura. Yo quería hablar de este, que no sé si lo habían visto. También. Bueno, me gusta este libro. Le comentaba a Lilian que se llama Diario de una costurera proletaria. Me gusta este libro porque es un libro que amplía un poco el público, que no tiene que ser un público iniciado necesariamente en la poesía, porque es un libro que recorre muchos tipos de poéticas, ¿no? Primero una poética más intimista, luego algo más social, que tiene que ver con la labor de las costureras, ¿no? Ese es el otro sujeto de este texto, ¿no es cierto? Las mujeres, las costureras, el lugar que han tenido y que tienen todavía en América Latina o en diferentes partes del mundo, que viven la explotación, que muchas veces han sido pues encerradas, muchas de estos sujetos para trabajar. Entonces todo eso me hace que este libro, digamos, sea mucho más diverso y que pueda alcanzar a muchísimo más gente y que más gente se sienta como más identificado, más cercano. No sé, es otro tipo de lenguaje, otra experiencia que tuve con este texto. Y ahora también comentaba que, bueno, en esta nueva edición tiene como un nuevo texto que lo escribí porque también pienso en este libro de manera muy particular, no como un libro cerrado, sino que siempre lo pensé como un libro en progreso, ¿no? Es decir, que de repente dentro de 2 años vuelvo a sacar otra edición de este libro y tiene más poemas o tiene más secciones, porque siempre hay algo nuevo que explorar con las costureras. Porque ¿quién no conoce una costurera? ¿Quién no ha hecho costura? O sea, es algo con lo cual hemos vivido desde muy pequeñas. Mi mamá hacía costura, pero trabajaba en un banco y ella misma la habían educado para bordar y tejer y yo qué sé, ¿no? Entonces, por un lado puedes verlo como un hobby, por otro lado puedes ver como un desahogo de las propias mujeres, pero también hay mujeres en sus culturas que no pueden vivir sin tejer, ¿no? Es parte de su cultura. Entonces, el último poema tiene que ver con las mujeres que fueron esterilizadas contra su voluntad bajo el régimen de Alberto Fujimori en los años 90. ¿No? Y sabemos que estas mujeres que fueron esterilizadas contra su voluntad son generalmente mujeres quechohablantes, ¿no? Que no tienen posibilidad de alzar la voz, ¿no? Que son mujeres muy marginalizadas, muy pobres, y que no les dieron información y fueron esterilizadas contra su voluntad. Pero en muchos de estos lugares donde estaban estas mujeres se hacía un tejido que no sé si acá se usará, que es el uso del telar de cintura, ¿no? Entonces, claro, cuando las entrevistaron posteriormente o recientemente, uno de los temas de los cuales ellas hablaban era no solamente del hecho de que ya no podían tener hijos, que para esas culturas que son también muy conservadoras y tradicionales es muy fuerte para ellas, ¿no es cierto? Se sienten muy marginadas por eso. Y otro tema era que ya no podían tejer, que era algo que las identificaba mucho, ¿no? Tejer en este telar de cintura. ¿Por qué? Porque era doloroso, ¿no? Porque, claro, como habían sido esterilizadas contra su voluntad, ¿qué habían hecho? Habían sido operaciones muy rápidas, operaciones en lugares no sanitizados, ¿no? Y claro, no habían quedado bien, ¿no? Y además no les habían dado toda la información y por eso todo era muy rápido. Y son cuerpos que quedan con dolor. Y entonces eso también es parte, como que la esterilización no es solamente volverlas estériles físicamente, sino en todo sentido, ¿no? Como es mutilarlas en muchos sentidos, ¿no? Entonces, claro, escribí un poema, pero ya a partir de los testimonios que ellas habían dado. Entonces es como un libro que va experimentando con el lenguaje, ¿no? Ya no es como que yo escribí el texto, sino que lo que hice fue coger de diferentes testimonios y hacer un poema, ¿no? Con las palabras de ellas, ¿no? Es como uno actúa como una especie de editor o curador
de esas palabras, ¿no? De alguna forma. Entonces, creo que este libro tiene mucho de esas experiencias y, no sé, de repente puedo leer algunos textos de acá. Dejo la palabra, la olvido. Ensarto hilos rojos, negros, azules, fucsias, verdes. Harta ya de los concursos públicos para plazas docentes, empecé a bordar cada prenda de mi ropero. CB a foja 0. Lo archivo, lo fondeo. El mercado quiere profesionales en tiempo récord. Títulos y másters, etcétera, a granel. Pero las costureras somos para siempre. En el autobús 3 mujeres están bordando. 2 hacen una pastilla a crochet. Una teje con palitos. Ya nadie aprecia ese arte. Muchas veces he pensado en lanzarme por la ventana, pero me pongo a escribir o a cortar papel y se me pasa. NN2. Me encierro con la misma llave con que me encerraron ellos. Tomo la llave del patrón y le doy 2 vueltas a la cerradura. La máquina está vieja, las alas de las polillas lo cubren todo. A fuerza me siento y aprendo el alfabeto. A fuerza cuento los días en que he de salir de aquí. A fuerza acelero el pedal, acelero la rabia. A fuerza me metieron aquí. Veo la luz una vez al día. Un día le devolveré las llaves al patrón. Ese día espero que ya esté muerto. Y el poema nuevo se titula Cuando me amarro, choca aquí. Choca aquí cuando me amarro, aquí, en la madre. Antes tejía en Calwa, sí, en Calwa he tejido. Ahora ya no puedo, se me hincha y me duele la cintura. Nos llevaron engañando por un ratito nomás y nos ligaron pues. Ahora me da miedo, tejer me da miedo. De repente caigo enferma y me muero rápido. Cuando me amarro, choca aquí, duele aquí, en la madre. Y la madre es justamente el eufemismo del útero, ¿no? O sea, para que vean esa simbología tan poderosa de lo que duele, ¿no? En las palabras de estas mujeres. Bueno, no sé, ¿qué más hacer? Muchas gracias, Victoria, por esa lectura que creo que a todos nos ha encantado y que además, pues, ese poema inédito, ¿verdad? Que por primera vez lo estás leyendo. Sí. Gracias por eso. Y bueno, sobre todo, pues, todo esto que nos compartes, ¿no? Que creo que a todos y cada uno de nosotros hoy nos has tocado. Y sobre todo quiero que los muchachos hablen contigo y pues ahorita abrimos el micrófono para ellos y si tienen alguna duda o algún comentario que quieran hacerle a Victoria. Sí, se abre el micrófono para ustedes, chicas, chicos. Es cuestión de que levanten su mano, yo lo llevo hasta donde estén y hacer preguntas, ¿sí? No sean tímidos. Y también hacer la promoción de que se está transmitiendo desde la página de nuestras redes sociales de Facebook Live el evento,
¿sí? Entonces, estamos también en vivo en las redes sociales. Bueno, empiezo yo, ¿sí? Muchas gracias que nos visitas. Un servidor tenía la experiencia de haber leído a Santos Chocano, a Antonio Cisneros y obviamente Cavallejo, ¿no? Pero esa tradición de la poesía quechua, de los taquis, que es algo así como el haiku japonés, algo así sobre la naturaleza de tu tierra, ¿nos podrías platicar algo sobre tu influencia de autores peruanos, del entorno donde vives, de esa zona maravillosa que es tu país, cuando menos atractiva turísticamente, ¿no? Pero a lo mejor socialmente, pues igual como toda América Latina, ¿no? Patas para arriba, pero ¿nos podrías platicar algo sobre eso, sobre tu influencia, sobre el entorno? Y lo que ya dije que se me olvidó. Gracias. Bueno, ahora con el paso del tiempo ya más vieja, generalmente no es que no lea autores, sí los leo, ¿no? Pero de comprar solo compro autoras. Cuando voy a la FIL solo compro mujeres. Ya siento que los hombres ya no tienen mucho que decirme, que ya los leía todos. Además, toda mi educación fue leer hombres, ¿saben? No había en la bibliografía. Ahora ustedes pueden pelearla. Hasta le pueden decir al profesor, oye, ¿qué pasa acá? ¿No? Ahora no, antes no. El profesor era el profesor, ¿no? Era el maestro, el doctor. Y eso era el curso y punto, ¿no? Y bueno, está en la tradición, como había mencionado, pues Antonio Cisneros, que además ha sido un poeta que ha venido también a la FIL, ¿no? Ya murió Antonio. Varios poetas de lo que se llama el siglo de oro de la poesía peruana pues han muerto. Y yo podría decir que de mis influencias así más importantes para mí, primero cuando era muy jovencita, pues la poesía de Blanca Varela, que supongo que es una poeta más que se conoce un poco, ¿no? Y como sabrán, mi perro también se llama Varela, pero es macho, y claro, pero se llama Varela porque es blanco, ¿no? Sos Blanco Varela, pero yo le digo Varela. Puede ser ofensivo, pero no lo sabe el hijo de Blanca Varela, entonces no importa. Y luego también hay una poeta, también escritora en prosa, que sí yo la considero que es como mi maestra tutelar así, que se llama Carmen Ollé, ¿no? Carmen Ollé en 1981 publicó un libro muy importante, pero además un libro que fue así como que un escándalo dentro de la poesía peruana. Se llama Noches de Adrenalina. Y comenzaba así, ¿no? Tener 30 años no cambia nada, salvo acercarse al ataque cardíaco o al vaciado uterino. En 1981, ¿vaciado uterino en la poesía? No, ¿no? Y entonces, claro, tuvo muchas críticas de todo tipo, algunos la alababan, otros la denostaban, ¿no? Pero ahora es la escritora viva más importante del Perú. Y también escribe novelas, ¿no? Ella escribió solo este libro de poesía, unos cuantos poemas más, y de ahí ya no escribió poesía. Se dedicó a la novela y escribe novelas muy interesantes, experimentales, intimistas, ¿no? Me gusta mucho cómo escribe Carmen. Además, ella estuvo casada, ya murió, con un poeta del grupo Hora Cero, que se llama Enrique Verástegui. ¿Y por qué menciono Hora Cero? Porque Hora Cero fue un grupo que surgió en los años 70, y en los años 70 hubo un gobierno, a diferencia de todo América del Sur, ¿no? Hubo en los años 70, saben que empezaron las grandes dictaduras de América Latina de la parte sur, pero en el Perú hubo una dictadura que empezó en el año 68, que era una dictadura nacionalista, o sea que está muy opuesta a las otras políticas de los otros dictadores como Pinochet, Videla, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, esta dictadura nacionalista lo que hizo fue afianzar una visión, digamos, que negaba todo lo extranjero, y se formó como un espacio
donde surgen, por ejemplo, íconos como Tupac Amaru, toda la literatura en quechua es como puesta en la palestra, toda la literatura en lenguas originarias, y acá surge este grupo Hora Cero. Y en este grupo Hora Cero, pues uno comienza a ver las caras de los sujetos, ¿no? Si uno podía tener a un Toño Cisneros, que además tenían una pelea con Toño Cisneros, ¿no? Los horacerianos, porque muchos de ellos venían de fuera de Lima, ¿no? Perú es un país muy centralista. Y estos horacerianos eran como la primera generación de su familia que los mandaban a Lima a estudiar en la universidad. Entonces ellos se formaron no en la Universidad de San Marcos, como había sido la tradición antes, sino en otra universidad también pública, pero digamos que no era como, no era San Marcos. Entonces ellos estuvieron muy cercanos al gobierno de Velasco, en el sentido digamos que querían que la poesía llegara a muchísimas personas y hacían eventos grandísimos, ¿no? Donde leían 20, 30 poetas. Y uno de ellos es Enrique Verástegui, ¿no? Además, Enrique Verástegui de origen negro, afro, ¿no? Era como este poeta que además hablaba de no solamente la vida callejera, sino que había leído a Dante, a todos los clásicos, ¿no? Y que rompía un poco en ese sentido. Entonces, digamos que ellos son como poetas muy importantes, ¿no? Tanto Carmen como Enrique. Y luego otra poeta también que quizá les puede gustar mucho y que he visto que la tienen además en el stand de la UNAM porque han sacado como unas ediciones de poesía muy, muy baratas, se llama María Emilia Cornejo. María Emilia Cornejo, ¿la han leído? Bueno, que es una poeta de los años 70 que digamos es la primera que comienza a hablar del deseo, del cuerpo, ¿no? Cuando eran temas que... Claro, porque la gran poeta era Blanca Varela y Blanca Varela no hablaba de nada de eso, ¿no? Blanca Varela hablaba de Dios y su conflicto con Dios y cuestiones más metafísicas. En cambio, María Emilia Cornejo, cuando tiene 22 años, bueno, ella muere muy joven, ¿no? A los 22 años antes, escribe este famoso poema, Soy la muchacha mala de la historia, la que fornicó con 3 hombres y le sacó cuernos a su marido, ¿no? La que hizo gemidos falsos en la cama por un miserable plato de lentejas, ¿no? Entonces, claro, eso fue también como un boom, ¿no? Esta poeta. Y bueno, están luego los horacerianos, que son muchos, ¿no? Y tú hablaste de Arguedas, que es un escritor pues, que también tiene poesía, ¿no? Y bueno, muy famoso también por sus novelas, además antropólogo, ¿no? Que se dedicó un poco a pensar también el Perú, ¿no? Digamos que hay como novelistas y poetas que son muy importantes en la tradición poética nacional, pero más o menos esos serían como los más cercanos a mí, ¿no? Aquí tenemos a esta chica que nos va a preguntar. No. Okay. Bueno, hace rato estaba hablando de que tenía un proyecto de hacer en donde el cual representaba como su perrito pensaba, ¿no? Y creo que en ese punto yo me siento un poquito identificada porque llegó un momento en el cual yo una vez me sentí mal y me tuve que dar emergencia rapidísimo y mi perrita como que se preocupó, no sé, y se quedó con mi hermano y se puso como que agüitada o se veía en su ánimo y creo que eso será como que algo fantástico desde mi punto de vista porque hoy en día los perros son muy tratados para varias personas, los apreciamos bastante y aprecio bastante eso que quiere hacer porque es como que le está dando una voz a esos perritos, a varios perros, se podría decir, y en verdad aprecio muchísimo eso. Bueno, creo que hasta aquí lo único. ¿Cómo te llamas? Ismeray. Ismeray. Ismeray, gracias. Bueno, yo no sé si en la novela El perrito hablará, pero sabes, en la novela que yo escribí, Un golpe de dados, novelita sentimental pequeño burguesa, bueno, es una burla, ¿no? Hay una perra que es una perra política y sí habla, ¿no? En el libro, en la novela,
la perra habla, ¿no? Entonces, es que, no sé, yo pienso que en la prosa, en lo que tú escribas, tú puedes experimentar como tú quieras, ¿no? Depende de lo que quieras decir también, ¿no? O cómo lo quieras decir, porque también puede quedar muy naif o no sé, depende cómo todas las piezas encajen, ¿no? Y cómo seas consciente de lo que estás tratando de proponer, ¿no? Pero tampoco tengo una visión así como paternalista de los perros, porque no es que le quiera poner botitas y los lazos y todo eso, no, no, eso no me interesa, ¿no? Creo que a los animales tampoco les interesa eso, sino es pensar en el animal como mirada, como él te mira, ¿no? Generalmente, bueno, ahora hay muchos libros que se escriben en la teoría, yo no los sigo mucho, pero claro, hay como un desarrollo de esta mirada y un desarrollo también obviamente de la naturaleza, porque vivimos pues en la crisis climática, ¿no? Entonces es como nosotros nos hemos erigido como el centro del mundo y cómo hemos dialogado con esa naturaleza y con esos animales. Y nunca ha sido un diálogo horizontal, ¿no? Siempre ha sido un diálogo de depredación con el otro. Entonces ahora estos nuevos teóricos o teóricos que antes no se visitaban, son teóricos que más bien hablan de eso otro, ¿no? De la relación que tiene eso otro con nosotros, ¿no? Bien, Y yo- chicos, chicas, aquí está el micrófono que no muerde. Allá, déjeme trasladar a este lado. No sé si interrumpí, disculpe. No. ¿Ibas a- yo quería leer un poema. Muy bien. Antes de una pregunta, de un poema, porque ya que me preguntaron de las poetas y tal, hay una poeta que a mí me encanta, pero sobre todo porque me encanta su vida, que se llama Magda Portal. Magda Portal es una poeta que vivió todo el siglo XX, ¿no? Es una poeta, pero además era militante de un partido que en el Perú se llama el Partido Aprista. Ahora es un partido deleznable, ¿no? Pero digamos que en los años 30 fue un partido muy importante y además fue un partido bueno, o sea, los militantes de ese partido vivieron mucho tiempo en exilio, fueron perseguidos. Y ella fue como bueno, ella y el líder de ese partido que se llama Víctor Raúl Aya de la Torre fundaron el APRA acá en México, ¿no? Cuando estaban en el exilio. Pero luego ella, ¿no? Hace poco, o hace no sé, unos 6 años, ella ya está muerta, publicaron su autobiografía, ¿no? Y se titula La vida que yo viví. Y es súper interesante, también la pueden descargar, la pueden buscar. ¿Ya? Ella fue parte del círculo de Mariátegui, ella vivió en los años más o menos como 15, 16, por allí, y José Carlos Mariátegui, no sé si lo conozco, yo hablo nomás, bueno, es uno de los pensadores más importantes de América Latina, ¿no? Entonces, él tenía esta famosa revista que se llamaba Mauta, y Magda publicó en estas revistas, y además él era un crítico, pensador de izquierda, luego lo mandan al exilio en Italia y se hace del Partido Comunista, ¿no? Se hace miembro del Partido Comunista, y él era un personaje muy sensible y leyó toda la literatura peruana también, ¿no? Entonces hizo toda una historiografía también de la literatura peruana en su famoso libro, que son los 7 ensayos de la realidad social peruana. Un capítulo de esos 7 ensayos está dedicado a la literatura. Y él habla de Magda Portal como esta poeta joven que él le dice que ya no es de esas poetisas, habla él, que escribían solo de cosas de mujeres, porque Magda publica su primer libro, es uno de los libros más importantes de la vanguardia peruana, se llama Una esperanza y el mar, ¿ya? Y luego Magda decide que ya no puede seguir escribiendo poesía porque a ella de la Torre le dice, no, tú tienes que decidirte entre ser militante o ser poeta. Y entonces ella agarra su primer libro y lo tira por ahí a un charco de agua, ¿no? Y con el paso del tiempo, bueno, ella se volvió muy importante, muy famosa y además vivió en exilio muchísimo tiempo en diferentes países de América Latina, Chile, Cuba, bueno, le pasaron mil y un cosas, ¿no? Entre ellas que se separó de su marido, estuvo en presa y bueno, y ella después, ella como que se juntó con muchas mujeres, ¿no? Tenía como
muchas mujeres han tenido un pensamiento intuitivo feminista, ¿no? Y ella quería que estas mujeres fueran militantes del APRA. Y hay una famosa anécdota donde ella ya se pelea con este partido después de haberlo fundado y haberlo adorado, se pelea con el líder, y es que ella invita a Víctor Raúl y le dice, quiero que hables con las chicas, ¿no? Y entonces Víctor Raúl va, y porque ella quería que fueran militantes, hasta ese momento solo eran fans, nada más, porque eran mujeres, solo podían ser militantes los hombres, ¿no? Entonces ella lo invita y Víctor Raúl les dice, bueno, ustedes tienen que ser buenas mujeres, servir a sus maridos, ¿no? Cocinar, limpiar la casa. Y entonces ella luego dice, pero estas mujeres, ella dice en una entrevista, estas mujeres habían ido para que les hablen de marxismo, para que les hable de las injusticias, no que les hable de lo que tenía que hacer en su casa. Y además les dice, yo quiero que estas mujeres sean parte del partido. Y él dice, no, las mujeres no pueden ser parte. Y entonces ella agarra sus cosas y se va y no vuelve nunca más. ¿Y qué pasó en la historiografía de este partido? La eliminaron totalmente de su historia, ¿no? Y recién ahora como que otra vez vuelve, ¿no? Porque esa es la fuerza de la palabra, que vuelve porque alguien la buscó, ¿no? Entonces, bueno, yo he escrito un poema que tiene un poco que ver algo con eso, ¿no? Que se titula Magda, y quería leerlo un poco antes de contestar sus preguntas. Dice, es un poema inédito también. No te enfrentas, te enfrentan. Aunque no quieras, te enfrentan a una aguja que se inscribe en el lenguaje. La fumigación de la quimioterapia mató la poesía. La convirtió en garabatos. Ya no eres poeta. Ahora eres una mujer en una cama y un metal en el pecho. Yo nací trágica y no me pidan menos. Magda Portal vino a parar a la mesa de noche, poeta y revolucionaria. Vivió todo el siglo XX y dio la cara. Tú viviste tu siglo XX con el rostro enterrado, tímida, en conciertos subterráneos. El mundo se venía abajo, la gente en la guerra o suicidada. Magda, militante, exiliada, encarcelada, enfrentada al silencio de la muerte de su padre, el suicidio de su hija, enfrentada a los patriarcas de su partido. Y tú zigzagueando entre consultorios o mirando videos de gatitos. A ratos, un tú insiste en expropiarme el lenguaje. Es un yo que desconozco, una cosa imposible de detener como el mar, esa revolcada a los 10 años, todo el mar dentro de una y la vergüenza de la desnudez y la arena en el sexo, el susto, la caída, la aparición con vida. Eso mismo he de hacer ahora. Quisiera perderme de mí misma 200 kilómetros fuera de la realidad. Mi cuerpo es espejo confuso de palabras que nunca dan en el blanco. Oye, Magda, oye, escucha a esta mujer, a ese tú confuso que no supo vivir el siglo XX. Dale palabras para cubrir su cicatriz. Es verdad, cada cierto tiempo se me viene el lenguaje, catastrófico, neurasténico, sentimientos de finales de siglo que ya nadie entiende. Hoy es angustia y ataques de pánico, como una ola de la playa de la Herradura, llena de espuma y vicios. El lenguaje viene y me revuelca. Magda, ya no pedimos la palabra, la tomamos a arañazos, como gatas locas. Es la única manera de enfrentar este siglo. Bien, entonces tenemos un par de preguntas y para dar por finalizado nuestro evento. Yo quería preguntar, ¿usted le ha cambiado su visión de cómo ver a las personas, el hecho de saber todas estas experiencias que han vivido estas mujeres, el cómo las han tratado y el escribir sobre ellas? ¿Me ha cambiado la vida, dices? Creo que te vas haciendo más sensible y también te vas enfrentando a un montón de prejuicios, ¿no? Bueno, el Perú es un país también muy racista y cuando tú te crías en diferentes comunidades, pues estas personas se ven muy lejos, ¿no? Y luego porque hay guerras, luego porque hay enfrentamientos, porque hay revueltas, ¿no?
están al margen, están fuera. Y fíjate, en el Perú hubo una comisión de la verdad luego del enfrentamiento entre los movimientos subversivos y el Estado peruano en los años 80. Y una de las cosas que no estuvo incluida fue este crimen de lesa humanidad, que son las esterilizaciones forzadas. Y recién en los últimos 5 o 6 años se ha ido enfatizando más acerca de esto, ¿no? O sea, ya se han entrevistado muchísimas mujeres y ahora están en juicio, ahora están en pleno juicio. Igual es un juicio que se va deteniendo, que tiene obstáculos, ¿no? Porque siempre, ¿no? Aparece esa otra oficialidad que está en contra, ¿no? Porque al Estado no le conviene reconocer eso como un crimen, ¿no? Entonces es algo que se está viendo, pero obviamente, claro, es una cosa muy fuerte, ¿no? Que nos ocupa a todas las mujeres, ¿no? Porque podríamos haber sido nosotras también, ¿no? Además que toquen tu cuerpo, ¿no? Sin que tú lo sepas, ¿no? Me parece increíblemente dañino. ¿Alguien más levantó su mano? Sí. Bueno, gracias. Yo quisiera saber cuál es su consejo o cómo podemos escribir los jóvenes desde una perspectiva poética sobre todos los problemas que tenemos actualmente en la sociedad y pues en todo el mundo. No sé. Nada, simplemente escribir, como digo, o sea, al principio seguramente votarás lo que piensas, lo que te surge, pero luego poco a poco, mientras más poesía vas leyendo, pues te vas dando cuenta que los poetas no solamente votan sus experiencias terribles o fantásticas, ¿no? Sino que hay un trabajo con el lenguaje. O sea, finalmente cada arte es un trabajo con algo, con una materia prima, y la materia prima de la poesía es el lenguaje, ¿no? Te vas a ir haciendo cada vez más consciente y vas a hacer una propuesta, si eso es lo que quieres hacer, ¿no? Entonces ya no solamente va a ser transmitir, no sé, un conflicto con una pareja, sino que vas a ver, porque ese es un ejercicio que siempre hago con mis estudiantes, ¿no? Ya, todos traen sus poemas de amor, porque cuando eres joven todo es el amor y parece que vas a morirte si ya no lo ves o ya no la ves, ¿no? Luego con el tiempo te das cuenta que es una tontera, ¿no? Que luego tienes 1000 enamorados o enamoradas y que ya ni te acuerdas del otro ni del de más allá, ¿no? Y que no es el fin del mundo tampoco. Y bueno, felizmente una cosa también muy buena que han hecho las feministas es por fin cuestionar el amor romántico, que es justamente ceder, ¿no? Ceder a través del chantaje, ¿no es cierto? A algo que no quieres, ¿no? Entonces yo hago ese ejercicio y todos escriben su poema, ¿no? Que es muy cursi, pues, ¿no? Porque ese es el amor, ¿no? Pessoa decía, los poemas de amor tienen que ser ridículos, si no, no serían poemas de amor, ¿no? Y está bien, ¿no? Pero luego, cuando lees a los y las poetas que han escrito sobre el amor, te vas dando cuenta que, claro, cada uno tiene su personalidad y que no es igual, ¿no? Y por ejemplo, que ya no nos gusta ese poema de Neruda, me gustas cuando callas porque estás como ausente. ¿Vieron? Esa cosa del amor, cuando ya leímos mucho, ¿qué le pasa a este pata? O sea, ya no es como que, no, ya no me siento ahí, yo ya no me siento esa mujer que él pensaba que éramos nosotras, ¿no? Entonces ahora hay otras formas de escribir también, y también hay otros poetas buenísimos, ¿no? Pueden leer a Safo, yo qué sé, otras poetas que también han escrito sobre el amor, ¿no? Y las mujeres qué diferente han escrito también sobre el amor, ¿no? Y además hay diferentes tipos de amor. Entonces ahí te das cuenta que un tema que nos moviliza a todos, porque todos los temas nos movilizan a todos, hablar de la injusticia, hacer poesía social, hacer poesía amorosa, hacer poesía, no sé, de la enfermedad o de la muerte o lo que fuere. Los poetas ya lo han tocado. Lo que hay que, si uno quiere ya profesionalizarse de alguna manera, por decir algo, es lo que uno va a observar, cómo cada uno le imprime su estilo a pesar de que hablen del mismo tema, ¿no? Y creo que va un poquito por ahí, ya cuando pasamos de esa etapa de votar, va un poco al pensar lo que queremos, ¿no? Por allá había una chica. ¿Quién? ¿Acá atrás? Bueno, vamos a hacer 2 preguntas más y cerramos. ¿Sale? A ver, hija. Un gusto en conocerla. A mí me llamó la atención su libro, que es muy personal para usted, Y la muerte no tendrá dominio.
¿Usted cree que, o sea, la muerte es algo natural de la vida, pero usted cree que es posible asumir o entender lo que es la muerte? Bueno, claro que sí, o sea, ahora todos, ¿no? Todos y todas hemos pasado por la pandemia, ¿no? Entonces, me imagino que tenemos cada uno de nosotros más de un familiar que quizá ha muerto o ha fallecido por este problema, o alguien muy cercano, ¿no? Entonces, ya la muerte se ha instalado. Antes hablábamos de la muerte como algo un poco lejano, ¿no? Y además bien todo el mundo y la tecnología se había desarrollado para que ahora los 30 sean los nuevos 15 o los 40 sean los nuevos 20, ¿no? Cada vez la juventud se había prolongado, ¿no? Pero ahora nos damos cuenta que la muerte está instalada y sabemos que no se va a ir, ¿no? Que va a estar acá, que está conviviendo con nosotros. Y ese libro habla sobre la muerte de mi madre, pero también es una crítica. Bueno, coincidió con la pandemia, ¿no? Entonces ha vuelto como a hacer una discusión, porque justamente mi discusión era con el sistema de salud también, ¿no? O sea, de qué manera la muerte, que es algo natural y que deberíamos hablarla como hablamos de la vida, ¿no? No para que nos tiremos de un puente, obviamente, sino porque nacemos y morimos y ya está, ¿no? Y entre medio hacemos cosas, ¿no? Ponemos nuestra huella en el mundo de alguna manera. Entonces era como el sistema de salud pública hacía que la muerte se convirtiera en eso dramático, en esa burocracia, ¿no? Y no tenías tiempo como para llorar ese momento, como para vivirlo y procesarlo, ¿no? Era un poco hablar también de eso, ¿no? En ese libro, ¿no? Entonces creo que es un tema y que los temas no hay que considerarlos tabús, ¿no? Creo que son temas que son para hablar. Sí, puede ser un tema muy doloroso, sobre todo cuando fallece alguien que es muy, muy cercano a nosotros, ¿no? Pero creo que también hay que aceptarlo, ¿no? Hay que aceptar que es, no sé, dependiendo de lo que uno crea, ¿no? Hay gente que cree que en verdad la gente se pone en otra dimensión, simplemente, ¿no? Sí puede seguir teniendo conexión con los muertos, quizás es otra manera de vivirlo también, ¿no? Por acá, por este lado. Hola, mi nombre es Nayeli. Mi pregunta es, ¿qué es lo que más te gusta o disfrutas en el mundo? Por ejemplo, soy bailarina y creo que es lo que me gusta a mí mucho hacer. Y también me gusta mucho sentir y pues tomar café también. Gracias, Nayeli. Bueno, lo que más me gusta, viajar, me gusta mucho. ¿Qué más? Conversar con mis amigos, tomarme un café, sí, eso es lo que me gusta. Me gusta eso, me gusta mucho. Me gusta también otra sensación muy bonita para mí es ir a tiendas de discos long plays. No sé, me quedo ahí horas buscando discos y me gusta. De repente debe rememorarme algo de mi vida o de mi infancia, no lo sé. Pero me gusta estar en esos lugares, ¿no? Me gusta además estar sola en esos lugares. Sí. Para concluir, a ver, mija. Hola, ¿cómo usted define a su poesía? No, está difícil. No sé, diría que es una poesía expresionista, quizá expresionista, pero no me cierro, o sea, siempre trato de explorar, ¿no? Es que uno con el paso del tiempo también va como cancelando algunos lenguajes, ¿no? Y va como reescribiéndose también, ¿no? Para no escribir todo el tiempo igual, ¿no? Bueno, al menos para mí no es divertido escribir siempre igual, ¿no? Entonces depende también de cada autor. Bien, Listo. pues para dar, como decía la carabina de Ambrosio, ¿verdad? La hora cuchi cuchi, o para consagrar este momento, un obsequio por parte de toda la comunidad de la preparatoria número 18. Agradecemos.
Victoria, nosotros estamos muy agradecidos con tu presencia. Estamos felices con que hayas compartido con nosotros estas reflexiones sobre feminismo. Y yo en lo personal me quedo maravillado de tu literatura, de tu escritura, dándole voz a las mujeres. Pienso que en este momento histórico las mujeres tienen voz para decir lo que piensan, lo que sienten, y de verdad yo en lo personal agradezco muchísimo que tú les pongas voz a estas mujeres del Perú y sin duda a las mujeres latinoamericanas. Espero que nuestras alumnas hayan aprendido y les hayas transmitido, y también a los hombres con estas nuevas masculinidades, nos hayas transmitido esta necesidad que tenemos de pensarnos como iguales, de pensarnos como parte de una sociedad en la que tenemos que sumar todos. Muchas felicidades, muchas gracias, y este es un presente de la escuela. De parte de la directora, de nuestra directora de la escuela, agradecemos tu presencia, de verdad. Gracias por compartir esto con nosotros. Y también a nombre de la Universidad de Guadalajara, el Sistema de Educación Media Superior, Escuela Preparatoria 18, te otorgamos esta constancia en agradecimiento a tu visita. Va firmada por la directora. Muchas gracias. Pues sin más, Victoria, ¿qué más puedo agregar a lo que ya dijo el maestro Héctor, no? Pero creo que gracias es la palabra, y bueno, espero que todas y todos hayan disfrutado de esta charla que hoy tuvimos el placer de vivir, de experimentar, y que pues viva la poesía, viva las mujeres, Latinoamérica, y con este aplauso te agradecemos. Y muchas gracias a todos, a todas y a todes por esta invitación tan bonita, tan cálida. Y solamente quería recomendarles que si quieren conocer más de escritoras peruanas, pueden visitar el mapa de escritoras peruanas, que está alojado en elcomandoplat.com. Pues muchas gracias. Agradecemos también la presencia de Adriana Sotelo de SEMS, que está aquí. Muchas gracias por visitarnos. Le pedimos un aplauso, la licenciada, jefa de vinculación y de cultura, y les vamos a pedir que desalojemos el auditorio pues de manera ordenada, ¿sí? Primero empezar por el bloque.